Mi pronóstico es un año 2017 que si encuentra crecimiento lo va a encontrar en sectores que no tienen redistribución, como pueden ser telco, como puede ser el sector agropecuario, y eso no le va a llegar a la gente. Sí, comparto. A ver, yo que observo de este año, me da la sensación de que hay solo algunas cosas que yo observo en el comportamiento de la macroeconomía que pueden ser un aliciente de que a lo mejor podría llegar a recuperar. Por ejemplo, la recaudación de febrero, el IVA vinculado con el consumo interanual tuvo un crecimiento que rondaba el 38-40%, impuestos de débito y créditos bancarios parecido. Entonces, si bien no muestra crecimiento, si uno compara con la inflación de un año atrás, pero nos empieza a mostrar un poquito por encima de algunos números de los mismos impuestos que están estrictamente vinculados con el consumo de meses anteriores. Después, respecto de cualquier sector de la actividad económica, claramente ninguno todavía está mostrando algún repunte. Creo que para el sector agropecuario, esta campaña en Salta, por lo menos, que nosotros tenemos la lupa en la provincia, va a ser complicado. Me parece que el clima está complicando en algunos lugares, que hay compromisos del gobierno nacional que después empezaron a tener alguna vuelta, una chicana en el medio, que el 5%, pero hasta 2.000 toneladas, o sea, empezó a tener una vueltita ahí, que el valor del dólar, que me da la sensación que por lo menos para Salta, no sé si va a ser de los mejores años en materia agrícola. Después el tema ganadero, los precios están medio ahí, digamos, entonces, o sea, todo lo que pueda ser vinculado con algunos sectores, como a los que hacía referencia, yo no veo ninguna luz verde todavía que nos pueda dar algún aliento de que esta situación se vaya a revertir. Lo único que estoy observando, buceando un poquito en qué es lo que pasó con el cierre de febrero, tratar de entender que a lo mejor vinculado con el consumo, alguito puede estar mostrando, no crecimiento, sino por lo menos ya festejamos dejar de caer, porque ahora estamos comparando febrero con un mal febrero del 2016. Sí, sí, cuando ya empezaba pero digo, no hay, yo buceando, por eso digo, hay algo que puede ser algún aliciente de no caer, entonces cualquier elemento objetivo de la realidad hoy nos muestra esta situación. O sea, yo tengo que ser sincero, no veo a mediano o corto plazo algo que diga esto. Hay formas de salir de una depresión como la que tenemos nosotros, porque claramente el año pasado fue así en cada uno de los sectores de la actividad. Uno sale rebotando de esta historia o sale despacito. El rebote no va a ser, hay que ver si ese despacito empieza a aparecer en el horizonte. Eso es lo que uno vislumbra, y con gran impacto en las cuentas públicas, porque digo, toda esta caída de recaudación, ganancias crece muy bajo, digo, todas las modificaciones que se hicieron claramente se están sintiendo. Entonces digo, nosotros tenemos crecimiento interanual del 26, 28%, y yo le digo a los empleados públicos, agarren un recibo del mes de febrero de este año y de febrero del año pasado, y bajo ningún punto de vista el crecimiento de los sueldos fue del 28 o 26, fue bastante más. Entonces tenemos nuestro gasto público creciendo a un ritmo bastante más acelerado por cuestiones obvias que todos conocen, por el tema de inflación que tuvimos nosotros y una recaudación que no crece a ese ritmo. Entonces, digo, hoy el contexto está delicado, lo seguimos definiendo de esa manera, no hay ningún elemento que hoy nos cambie la realidad, por eso yo trato de bucear, comparto el diagnóstico y empecé por ahí, de que no hay un sector que nos vaya a salvar, digo, no hay un sector que digamos, este sector claramente nos salva. Podría ser la obra pública como generador de mano de obra, pero eso también viene como muy despacio por parte del gobierno nacional. Uno empieza a ver las obras nacionales que nosotros tenemos en Salta y ya se están terminando algunas, incluso con despido, la Ruta 50, la 51 terminan pronto, digo, todas esas. Así que bueno, ese es el contexto. Todavía no tenemos para festejar absolutamente nada. Y además con un contexto internacional muy agresivo en políticas de ventas, es decir, en algunos casos con dumping, es decir, precios por debajo del valor de mercado, porque Estados Unidos cerrándose, lo más probable es que genere que los otros países que vendían a Estados Unidos traten de entrar en otros mercados, porque claro,
esto es interesante explicárselo a la gente, cuando dice se paró la demanda, la inercia de la fabricación sigue por un tiempo más. Exacto. Y esto hace que esas grandes potencias, China por ejemplo, tengan un stock sobrante de manera significativa. Sí, hay que ver, digo, todavía hay que deshojar un poquito a Estados Unidos. ¿Crees que no se va a frenar? No sé, esperemos. La verdad que se dicen muchas cosas. Ahí hace poco. La verdad que era un interrogante. Estuvimos con el gobernador, con otros gobernadores, con gente del Ministerio del Interior, estuvo el ministro de Finanzas también de la Nación, y era un interrogante. Nosotros estuvimos en Boston, en Washington, un poco recorriendo y bueno, ahí conseguimos esos fondos no reintegrables que son para el gobierno de la provincia, con un componente vinculado con inversión pública, o sea, con obra, y otro componente vinculado con mejoramiento del funcionamiento del Estado, donde ahí tenemos lo del revalúo urbano, y también ese viaje nos sirvió para firmar algo que se va a celebrar el día 8, o sea, el miércoles, que va a ser 200 millones para una urbanización que nosotros vamos a llevar adelante. También lo consiguió el gobernador en este viaje que se hizo con el ministro del Interior. Uno un poquito quería ver también qué es lo que pasaba. No hay tanta manifestación y cosas, nada de que se le parezca, pero para la sociedad estadounidense es todo un signo de pregunta. O sea, nosotros estuvimos en ámbitos académicos, estuvimos en la embajada, nosotros estuvimos también en el BID, y entonces con gente con la cual uno conversa y charla ahí, digo, termina todavía de ser un interrogante qué es lo que puede pasar con el cambio de gobierno en Estados Unidos y cuál es en consecuencia el impacto que pueden tener en el resto de las economías. Ni siquiera ahí todavía terminan de descubrir todo, así que bueno, me parece que hay que esperar un poco. Por ahí se dicen muchas cosas y en la vida real pasa diferente, pero bueno, veremos que el contexto internacional creo que tampoco del todo termina siendo el mejor, con lo cual cuando uno analiza la situación de la Argentina, de la provincia, y uno mira con recelo hoy lo que pasó en el día de hoy, una manifestación potente en Buenos Aires, que probablemente tenga incorporado también un factor que no sea solo el reclamo del sector docente, por ahí es una manifestación de la situación, hay que saber leer qué es lo que hay detrás de cada protesta. Todo suma. Sí, sin duda. Carlos, trajeron 25 millones de dólares. Sí, van a ser casi 30, ajá, porque se incorporó una ruta que es la ruta provincial número 8, que es de la que va de Güemes al límite con Jujuy. Es una ruta productiva que va a ser en Ripiado y hay un puente ahí importante para construir, así que esos son fondos no reintegrables. Quien toma el crédito es el gobierno nacional, y a 4 provincias, en realidad fue una más, pero como para anotarse primera en el próximo tramo, a 4 jurisdicciones le dan más o menos esa plata. En nuestro caso son 30 millones de dólares no reintegrables, ¿sí? Eso era lo importante en realidad, y más allá de los componentes, una visión del Ministerio del Interior vinculado con apuntar el sector productivo, generador de mano de obra, y la eficiencia por parte del Estado, mejorando la recaudación. Entonces tenía esas dos componentes, así que hemos distribuido en obras y en mejoramiento del sistema, el revalúo urbano. ¿Qué es el revalúo urbano? Porque mucha gente hoy me lo preguntaba, ya habías hecho declaraciones sobre esto, y tiene que ver con el retraso que hay en las valuaciones de propiedades o con las propiedades no declaradas. De todo, porque en realidad nosotros vamos a hacer un mapeo completo de la provincia, donde nosotros vamos a tener conocimiento real de cuál es la construcción que tiene cada uno de los catastros, y le vamos a poner el valor que efectivamente le corresponde. Eso no se hace muchísimo tiempo en la provincia, entonces cuando uno ve el valor que tienen las propiedades de la Dirección General de Inmuebles, no condice con la vida real. Lo hicimos nosotros hace un par de años, un poquito más, el revalúo del inmobiliario rural. Entonces después, cuando el valor es totalmente distinto, uno termina acordando que se va adecuando ese precio en determinada cantidad de años, porque si no el impacto en el cambio del pago de impuestos es muy fuerte. Claro. Va a pasar algo parecido, y en el urbano no lo cobra la provincia, lo cobran los municipios. ¿Danoni no intentó hacer algo de eso? No sé, pero nosotros, para nosotros, cuando él era intendente. Sí, ¿no? Nosotros con esto vamos a tener un verdadero relevamiento en toda la provincia de todos los catastros de la construcción real que hay en cada uno de ellos. Va a tener su valor,
Y bueno, después será el momento de ver cuál es la implementación del costo y sobre eso se pagan impuestos, que lo perciben los municipios, no lo percibe la provincia. Entonces eso también va a ser una fuente de ingresos importante para los municipios.